Pues, ¿qué tal, amigos y amigas? Estamos una vez más aquí transmitiendo desde www.aranaba.tv. Este es su programa de todos los domingos en punto de las 7 p.m., que es Al ritmo del arte. Serían buenas tardes, noches desde Chicago, la ciudad de los vientos. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenas tardes alrededor de todo el mundo, porque esta señal está viendo y escuchándose a través de todo el mundo. Estamos en duplex, audio y video. Y en el programa del ritmo del arte tenemos un compromiso más allá del que tenemos con el público de llevar la mención o el empoderamiento de las artes en cualquiera de sus manifestaciones. También tenemos el compromiso de estar con la realidad, de estar apegados a los acontecimientos que están marcando todo un hito en el mundo, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que va a ser en todo el mundo. Y en esta tarde noche estamos congratulados de recibir al dramaturgo, al escritor, al catedrático de origen peruano-uruguayo. Él es José Castro Urioste, quien tiene una permanencia de más de 20 años en los Estados Unidos de Norteamérica y más de 16 años en específico aquí en la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Pues le damos la bienvenida porque en esta tarde noche vamos a tener una charla, más que entrevista, vamos a tener unos puntos de vista que estar discutiendo y compartirles a todos ustedes con respecto a los acontecimientos que se han dado ya históricamente de los Estados Unidos para el mundo. Y pues le damos la bienvenida. Pepe, esta es tu casa, al ritmo del arte. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias de nuevo Juanjo por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes en esta nueva ocasión. Bueno, pues yo creo que sin más preámbulos vamos a irnos de lleno. El tema que vamos a tratar esta tarde-noche, por así decirlo, tema, es porque nos atañe a todos, ¿no? Estamos inmersos en esta situación de un cambio, de este vuelco que se ha dado con respecto a la elección por parte de los estadounidenses, de el que fue precandidato y después candidato a la presidencia de la República, de la presidencia de los Estados Unidos, y que ahora es el presidente electo de los Estados Unidos según el colegio electoral, no la verdadera democracia, el señor Donald Trump. ¿Y qué es lo que esperamos esta tarde-noche conocer o saber o discutir acerca de este acontecimiento, Pepe? Bueno, mira, primero creo que sería conveniente analizar cómo se han ido dando las cosas en realidad, ¿no? Creo que, creo que lo primero que habría que indicar es que tenemos un país tremendamente dividido. Tenemos prácticamente dos países. Y creo que esa división es una división de carácter cultural, dos situaciones culturales, cada cual con sus propias divisiones. Y de alguna manera el discurso del señor Donald Trump ha asusado estas divisiones y de alguna manera él ha utilizado también estas divisiones. Habría que indicar, y esto casi es obvio, que su discurso es un discurso de odio, es un discurso racista, es un discurso caracterizado por la xenofobia, es un discurso misógeno también. Y la estrategia ha sido atacar a las minorías, atacar al otro, al que es diferente, con el propósito de convencer, con el propósito de manipular a determinado sector cultural del mundo norteamericano. Cabe mencionar, si nos remontamos históricamente a cómo es que se da todo este proceso, recordaremos de qué manera se lleva a cabo esa precandidatura, ¿no? De qué manera has presentado ante los medios el precandidato en aquel momento y cómo ese grupo de personas a los cuales salió en los medios también que se les había dado una remuneración económica por aparecer ahí, a mí me pareció realmente absurdo y me daba risa el hecho de decir, ¿qué hace este tipo en una precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica? Y para mí fue de risa, como para muchos. Mas, sin embargo,
conforme fue pasando el tiempo, fue evolucionando su tipo de pre-campaña, sus argumentos que está utilizando. La retórica ha sido la misma desde un principio, Ujú. ha sido la misma, pero el aparato de mercadotecnia del cual está rodeado estuvo estructurado de tal manera que fue, a fin de cuentas, quien lo lleva, ese aparato, esa estructura, quien lo lleva a tener la candidatura primero. Entonces, no sé si te recuerdas, Pepe, en aquel momento cuando sale ante los medios la figura de este magnate intentando hacer política. Para mí era absurdo, no sé para ti. Totalmente. Bueno, n- absurdo desde nuestra perspectiva. De nuevo, tenemos dos culturas Exacto, sí. y de alguna manera nosotros, querramos o no, estamos en un lado de Estados Unidos. Para ese lado de Estados Unidos, para ese lado, para esa cultura, la candidatura resultaba absurda. Yo creo que Trump tenía un cálculo matemático muy bien pensado, que es que de alguna manera podía darse el lujo de atacar a determinados grupos, no conseguir el voto de ellos, pero de esa manera podría conseguir el voto de los otros grupos, ¿no? Era un cálculo muy Una estratégico, una estratégica, sí, una estrategia estrategia bien. matemáticamente muy bien hecha, pero al mismo tiempo lo que ha creado es una división entre las dos sociedades, una división mucho más grande, una división que Que ya existía, de hecho, ¿no? ya existía. Yo creo que de alguna manera teníamos una calma La despertó. y en el subsuelo de esa calma la división existía. Pero hoy, más que nunca, la división es tremenda. Yo creo que, por ejemplo, lo que dijo el actor en Nueva York al vicepresidente elegido Pence demuestra con mucha claridad, ¿no?, la preocupación, ¿no?, pero al mismo tiempo ese estado de tensión entre dos Estados Unidos, ¿no? Ojo, hay que señalar, yo creo que el discurso de Trump, además de ser un discurso de odio, es un discurso de manipulación, manipulación a ese sector. Hay que tener un poco de misericordia por ese sector porque no se han dado cuenta que han sido manipulados. El señor Trump en ningún momento indica que va a solucionar los problemas específicos que tiene ese Ese sector sector, rural. ¿No? exactamente. No hay en su agenda, en sus discursos, referencias a que vamos a construir escuelas o mejores hospitales en ese sector de Estados O llevar Unidos. infraestructura que haga de sí en esos lugares el desarrollo que corresponda como un país de primer mundo. Exactamente. Solamente para conquistarlos es echarle la culpa al grupo musulmán, al grupo hispano, al grupo gay, ¿no? Esas han sido sus estrategias. Denigrar al otro para conquistarse a ese otro grupo. Yo recuerdo, en el transcurso de todo este tiempo, cómo se volvía incluso una paradoja el pensar que él estuviera ahí, ¿no? Paradoja en el sentido de que muchos sectores de la población hacían mofa de ello, ¿no? Lo hacían de una manera tan deliberada porque jamás creyeron. Ahora, al grupo que te refieres que está totalmente desprotegido y con el cual somos misericordes, porque realmente ellos no tienen una conciencia plena de sus actos en el momento de caer en ese engaño. Ujú. Entonces, por eso somos misericordios, porque no tienen una conciencia plena, porque están siendo abusados en su subconsciente y de una manera consciente están actuando de una manera que suponen sea la más responsable, suponen ellos, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces, aquí me recuerdo, hace como un mes y medio, 2 meses, estuve yo escuchando una charla que estaban haciendo unos psicoanalistas y unos psiquiatras en la Universidad de Guadalajara, en un programa al cual mandamos saludos porque tenemos por ahí un vínculo con ellos que se llama Señales de Humo. Estaban unos médicos haciendo un diagnóstico deliberado acerca de la personalidad de Donald Trump y estaban hablando en específico de los manipuladores. Y tú mencionaste una palabra que es clave, la manipulación, de qué manera se está dando contra este sector que realmente es quien le aportó desde sus lugares a que pudiera él obtener, en este caso ya, la presidencia electa de los Estados Unidos por parte del colegio electoral. Y hablaban de un manipulador en serio y con serios problemas. Hicieron un diagnóstico que a mí me daba miedo, Pepe. Eh,
hacían algunos supuestos estableciendo ellos bases fundamentadas en lo que era la clínica mental. Ujú. Entonces hablaban de un tipo que pudo haber pasado las de Caín en su infancia, que pudo incluso haber sido abusado. Es algo muy, muy riesgoso, pero pudo haber sido abusado en el vínculo interno familiar, ¿verdad? Podía haber sido el abuso físico, emocional o incluso sexual. Y hablaban también de que al fuera, cómo había sido tratado él en su niñez, ¿no? Por esa gente común y corriente. Por eso decían ellos que estaba ese odio tan marcado hacia ciertos sectores de la sociedad internacional, porque está muy, muy marcado el hecho de la supremacía del blanco Sí, sobre los demás. sí. Y eso que acabas de decir definitivamente se ha asusado en estos últimos días, ¿no? Y hubo una reunión ahí en Washington precisamente al respecto. Yo Sí, creo que otra característica también, además de esa manipulación, ha construido también el permiso, o sea, el permiso para odiar, ¿no? Porque de alguna manera él, al ser una autoridad, como que le ha dado, valga la redundancia, autorización a ese grupo a que se puedan expresar estos sentimientos que de alguna manera podrían haber estado en el subsuelo de la calma. Entonces, esos sentimientos de odio, de racismo, esos sentimientos de supremacía blanca son ahora autorizados por el discurso del señor Donald Trump. Al mismo tiempo, mientras Donald Trump iba hablando, mientras iba pronunciando más discursos, y esos discursos eran recepcionados con cierta gratificación por el electorado potencial, él estaba siendo autorizado a continuar con ese tipo con de argumentos con para... ese tipo de Sí, argumentos, porque le estaba, para ponerlo en claro, le estaba funcionando hay que de ser alguna puntuales manera. en esto. O sea, él estaba llevando a cabo una estrategia en la cual esa estrategia le estaba dando inmediatamente resultados favorables y esto le daba pie a pisar en firme y poderse posesionar un escalón más y otro escalón más. Y así es como lo estuvo Así es. construyendo, ¿no? Ahora, también hay que ver el otro lado, ¿no? Es decir, yo creo que el Partido Demócrata, y ellos se deben estar cuestionando esto, ellos fallaron, Sí, definitivamente. definitivamente. Fallaron en la articulación de ese grupo social norteamericano, ¿no? Definitivamente la señora Clinton no tuvo ninguna capacidad para conquistar el voto de ese sector. Supuestamente se dice que el Partido de los Demócratas es un partido más bien de las clases trabajadoras, ¿no? Detrás sabemos que es más bien un partido de las Claro, corporaciones, claro. ¿no? Pero yo creo que el candidato Sanders Era el, yo también creo que hubiera sido él. Y claro, no existe el hubiera, no pero existe, lo creo hubiera. definitivamente que él era el candidato por el Partido Demócrata para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales. Sí, como dices tú, no existe el hubiera, pero yo también dentro de esa posibilidad, si no hubiera ganado, por lo menos creo que hubiera tenido la capacidad de poder articular con mayor efectividad a ese sector de la sociedad, hasta cierto punto. De nuevo, son dos culturas, Sí, ¿no? claro. Son dos, no es solo no es una cuestión solamente económica, es también una cuestión cultural. Efectivamente, porque hablando de esta manifestación cultural, eh, lo que se ha dado posterior a las elecciones y las manifestaciones que han surgido de inconformidad con respecto a los resultados, no, perdón, no a los resultados obtenidos, sino al triunfo. Es una manifestación en contra del triunfo de Donald Trump, no en contra de los resultados. Ujú, Ha sido por un sector que estuvo cautivo en el apoyo a Sanders, ujú, correcto, ¿verdad? ujú, correcto. Y nunca hemos tenido ese tipo de respuestas a la elección de un presidente, por lo menos en el tiempo que yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Yo sé que cuando George Bush es reelecto, ¿no? Hay mucha decepción por cierto sector, ¿no? Hay mucha decepción porque fue un presidente que de alguna manera envió a su propio país a dos guerras, ¿no? Fue un presidente que mintió sobre la cuestión de que había armas nucleares y creó una guerra en base a Exacto. una mentira, ¿no?
Pero nunca hubo esa reacción de la población norteamericana diciendo, este no es mi presidente, este no es el que Me me representa, sí. representa, con el que me identifico. Hoy día sí, ¿no? Hoy día sí, ¿no? Entonces creo que estamos en una circunstancia en la cual, de nuevo, la brecha, la diferencia entre esos dos mundos culturales norteamericanos, cada uno con sus diferencias internas, ¿no? Se ha agudizado. Y es peligroso que se agudice más. Es muy peligroso Sí, porque que se van a estar agudice en más. fricción y toda revolución social, y cuanto más fricción hay, va, ebulle hasta que va a ser un boom, Hasta que hace un boom, ¿es ¿no? verdad? Y hay que evitar que se haga un boom de nuestro lado, en todo caso, ¿no? ¿De qué manera puede contribuir la sociedad, ya con esos resultados obtenidos, con lo que se sabe, para poder tener esa concordia con aquel que piensa distinto o que actúa distinto? O sea, también tenemos un compromiso social, ¿no? Aún en contra de todo esto que estamos viendo que acontece, también como sociedad tenemos un compromiso, ¿no? Pero ¿de qué manera cuando hay tanta indignación al recibir, digo, indignación porque tampoco puede ser uno como una pared que repela absolutamente todo? Podrá haber algo que se incruste dentro de nosotros y que nos duela, con respecto a la política de el presidente electo en este momento, ¿no? Y de la gente que está arropándolo o cobijándolo, ¿no? Correcto, porque el gabinete que está construyendo de alguna manera refuerza lo que él ha dicho en su campaña, de una manera u otra, ¿no? Entonces, porque siempre ha sido la pregunta, después que ganó, ¿Trump va a hacer lo que dijo o no? Pero el gabinete de alguna manera expresa que muchas cosas de las De que las que él dijo, dijo se van a llevar a se van cabo a cabo. O sea, se por está el de alguna apoyo. manera por el tipo Sí. de apoyo, ¿no? Tener a alguien como asesor, como Steve Bannon, que es conocido por por tener una posición extremadamente racista, expresa qué tipo de grupo tiene, ¿no? Vamos a la frase, ¿no? Dime con quién te juntas Y te diré quién eres. y te diré quién Sí, eres. yo he tenido siempre este cuestionamiento a partir de que surge como bandera de pre-campaña en Donald Trump, Make America Great Again. O sea, ¿cómo defines tú eso, José Casturioste, desde tu visión, desde una perspectiva tan personal en cuanto a los acontecimientos que se están dando y los que han ocurrido respecto a esta frase célebre que es la que llevó como bandera o estandarte, durante toda su pre-campaña y la campaña a la presidencia de la República? Y Yo la creo, sostiene. sí, yo creo que Trump está en contra de los principios fundamentales de la fundación de los Estados Unidos. Yo también estoy de acuerdo. ¿No? Principios como, por ejemplo, la democracia. No hay democracia si alguien tiene un discurso racista y de xenofobia y misógeno. Son contradicciones, ¿no? No hay libertad si está amenazando a los inmigrantes de que van a ser deportados, porque el miedo es en un 100% al poder perder a tu familia, ¿no? No hay tan posibilidad de diversidad, que es una de las bases de la sociedad norteamericana, uno de los valores. De nuevo, si hay racismo, si hay una condición de xenofobia y si hay el deseo de todavía ensalzar esos antivalores. Yo creo que el discurso, lamentablemente, es un discurso de la decadencia también. Habría que agregar ese aspecto, ¿no? Y es triste decirlo porque es la decadencia de un líder, pero también es una doble decadencia porque hay que tener de nuevo misericordia por ese sector de la sociedad norteamericana que está en las mismas condiciones, ¿no? Que expresa realmente una crisis moral. Las crisis de las sociedades no solamente son económicas, también son las crisis morales. Y muchas sociedades llegan a cierto fin no solamente por las crisis económicas, sino por las crisis morales. Y creo que parte de Estados Unidos, no su totalidad, está enfrentando eso. Es una crisis moral que no viene de ahora,
de nuevo, ha venido caminando en el subsuelo de la calma, ¿no? Como un río que va por debajo, pero que hoy más que nunca se está expresando con más claridad. Y no creo que el liderazgo que tenga Estados Unidos tenga la capacidad de solucionar esa parte de la sociedad norteamericana. En esa crisis de valores se encuentra también una crisis de identidad, en el sentido de que la identidad de los Estados Unidos está basada en la migración. Y absurdamente y contrariamente a ello está la oposición Ujú. de quien está al frente de este movimiento, de este grupo de personas que ahora está como presidente electo. Entonces, yo no sé qué pasa por la mente de estas personas, pero me es difícil entender, créemelo y créanmelo amigos, cuando es un país, como tú dijiste, fundado por inmigrantes y que sus bases constitutivas o constitucionales están a favor de esa inmigración, a favor de las libertades en los derechos individuales. Ujú. Y él está atacando, como dices y expresabas, a esas minorías, pero también va buscando por el lado de la religión y fue una de las bases y piedras angulares de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, la libertad de creencia o Correcto. religión. Ujú. Qué absurdo y qué antagónico se vuelve entonces este presente con la fundamentación de la Carta Magna de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Cuando, ¿Dónde queda la lucha? cuando existe el rumor que va a haber un registro de las personas que practican la religión musulmana, ¿no? Perdón, entonces vamos a empezar a tener registros de todo en todo caso, Sí, ¿no? ¿Y dónde queda la libertad he ahí. en ese contexto? Por eso te digo, tengo la impresión que Trump y su grupo van en contra realmente de los valores que definen la fundación de este país, ¿no? Yo en más de 3 o 4 ocasiones he planteado esta pregunta a diferentes personas, lo que te decía hace rato de para ti qué es el Make America Great Again. O sea, y fue el eslogan, y fue la bandera, y fue el estandarte. Oh, Para mí definitivamente. digo, para mí ha sido difícil poderlo racionalizar, digerir y tratar de aceptar, en mi perspectiva, ¿no? Pero se lo pregunto yo al catedrático, se lo pregunto al literato, se lo pregunto al escritor, se lo pregunto al que está preocupado por el prójimo Ujú. y al que está en este momento expresando un punto de vista muy particular y en el cual yo me estoy convergiendo a él y creo que muchísimos de nuestros amigos estarán o no de acuerdo con lo que estemos hablando, pero es algo que se tiene que mencionar, es algo que tiene que ir más allá, que no se Correcto. puede quedar solamente en lo que tú creas y piensas y en lo que Juanjo crea y piense y que de repente coincidimos en ciertos aspectos y en otros no. Creo que tenemos esa obligación con calidad humana de proyectarlo hacia los demás. Es un Defi- compromiso. es un compromiso, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Ahora, en todo este panorama, Juanjo, yo creo que todavía hay varios aspectos que es bueno conversar. A mí me da la impresión que tenemos las condiciones perfectas para un gobierno de tiranía y de despotismo. Si recordamos, hace 200 años o más, Montesquieu hablaba de la división de Exacto, la poderes, división de poderes. ¿no? Hoy en día esa división de poderes no existe, ¿no? Se ha perdido el Senado, se ha perdido la Cámara de Representantes. Entonces, esa condición es cero, es nula. Y la división de poderes expresaba de alguna manera una búsqueda de equilibrio en todo caso. Y por otro lado tenemos un presidente electo que tiene las condiciones psicológicas, ¿no? Para ser Sí. precisamente un déspota. Así que tenemos que tener mucho cuidado al respecto y hay que estar preparado para cualquier cosa dentro de esas condiciones. Y yo creo que las manifestaciones populares en estas semanas son uno de los pocos caminos Que por de... cierto, por muchos o por algunos sectores han sido muy o severamente criticadas. Yo he estado viendo algunos spots que han marcado por ahí en la televisión en inglés, sobre todo de cadenas
que apoyan o esos presentadores que apoyan esa otra parte, ¿no? Que son el claroscuro de esta situación. O podrían ser ellos o podríamos ser nosotros con respecto a nuestra opinión. Porque ese sector que está muy a favor de esa política de Donald Trump y que la está aplaudiendo y que a nosotros nos sigue repudiando y señalando, nosotros como los otros, Ujú. ¿sí? Como los que no somos parte de ellos. Realmente me da tristeza el seguir escuchando presentadores que a nivel nacional, cadena nacional, están haciendo declaraciones tan fuertes todavía con respecto a culpar a esas minorías del retroceso económico sobre todo, que es en el que ellos tienen enfocado su discurso, y juzgando a las minorías y ensalzando, engrandeciendo la figura de la retórica y la figura de Donald Trump, ahora como candidato electo a la presidencia de la República, y defendiendo ante las cámaras y diciendo que nuevamente, entonces ya viene el Make America Great Again, que ya está aquí en la puerta, tocando, y que ahora sí Estados Unidos será como lo fue anteriormente, esa primer potencia. Pero ¿qué conlleva esa primer potencia? Y es lo que repito, Make America Great Again. O sea, es regresarte, es otra vez estar al frente de los demás pisoteándolos y tenerlos bajo el yugo a esas minorías en ese sentido, o esa manipulación, o esa intervención internacional que proponen también ellos, porque dicen que parte de los problemas de Estados Unidos está en otros países, que Ujú. es porque otros países están haciendo esto o esto otro. Y no dicen que es porque lo que se ha dejado de hacer aquí en los Estados Unidos, Correcto. O lo que se está o lo que haciendo. se está haciendo de una manera inadecuada. Exactamente. Exactamente. Caramba. Y yo también quisiera tocar un tema que puede ser un poco escabroso, pero que no deja de llamarme la atención. Fíjate, cuando se hablaba de la campaña, en ningún momento he escuchado ningún discurso que tratara de mencionar, no solamente tratar de proponer soluciones, sino de referirse a un problema tan grave que es el problema del tráfico y del consumo de drogas. No hay referencias de los políticos a un problema que afecta en gran medida a los Estados Unidos. Porque todos sabemos que los grandes mercados de consumo de Se drogas encuentran aquí en los Estados se Unidos. encuentran aquí. Entonces, es un problema y me pregunto por qué ni siquiera mencionarlo. Porque en otras sociedades, hoy en día, el problema se menciona, se dice con claridad, esto es un problema. Y te pongo el caso, tú me has citado como peruano uruguayo, te pongo el caso de Uruguay, ¿no? Claro, sí. O sea, abiertamente Se se dijo, ¿no? dijo, Y se aceptó. Incluso, como en otros países, perdón, se estipula, está bajo el rubro de una de las, o sea, parte de las enfermedades sociales y se está ujú, trabajando en ese rubro, ¿no? exactamente, o sea, aquí tenemos un problema, hay que buscar soluciones a este problema. Probablemente se pueda diferir, se pueda tener una posición distinta a esas soluciones, pero de alguna manera se está diciendo, acá hay un problema. Carlos Fuentes hablaba del problema abiertamente, Sí. el problema de la droga en México, y decía que la droga también debería ser legalizada, Legalizado, ¿no? regulada para que se evitara ese tráfico bajo el mercado negro o, Exactamente. exacto, sí, sí, sí. ¿No? Y aquí, más bien, lo otro ¿Será esa curioso, doble moral? no sé si es una cuestión moral o es también una cuestión de vínculos Sí, realmente, o ¿no? me refiero a doble moral con ese claroscuro de la personalidad del estadounidense o del pueblo estadounidense con respecto a los que manejan todo este tipo de organismos y que están allá en el Senado y que están por allá en la Cámara de Representantes y que están en los altos rubros políticos, No sé, yo no, porque es no sé, dinero, es dinero y es es mucho mucho dinero, dinero. sí. Hace poco escuchaba una entrevista que le hacían al hijo de Pablo Escobar en el programa de Arestegui. Oh, sí, sí, sí. Él señalaba que por 3 años su padre enviaba 800 kilos de cocaína a Miami desde Colombia por semana, Wow. abiertamente, y tenía el ingreso libre. Y él mismo señalaba, en América Latina se conoce con mucha claridad cuál es cuáles son los carteles. El cartel de Medellín, el cartel de Cali, en México también se conocen los Sí. carteles, se conoce quién es el líder, ¿no?
Aquí no se conoce nada. Y aquí a mí me llama la Pero atención. aquí se señala, de aquí se señala solamente en México, Correcto, en Centroamérica, en Sudamérica. correcto. Por eso vuelvo a lo que tú dijiste, a lo que no se ha hecho acá, ¿no? Y aquí es un problema, ¿por qué los políticos están escondiendo un problema tan grave? Precisamente es a lo que me refiero con la doble moral. ¿Por qué no ser transparentes y aceptarlo, no? Con dignidad sucede esto, ¿no? Y vamos a enfrentarlo y vamos a trabajar, pero ante la comunidad internacional tendremos que reconocer que tenemos un problema grave en este rubro, por ejemplo, ¿no? Ujú, correcto, correcto. Se esconden detrás de Se, la se- piel se- de, se- de se es- oveja, ¿no? se esconde y la pregunta es ¿por qué se esconde? ¿No? Ahora también el armamentismo, ¿no? O sea, la fabricación de armas También. y el trasiego que hay o el tráfico de armas que se da a partir de aquí, de los Estados Unidos, a todo el mundo, sobre todo a México, avivando a la violencia Ujú, en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? O ujú, sea, sobre todo lo más cercano o próximo a los Estados Unidos, se sigue dando, también como el envío de dinero para esos grupos. exactamente. ¿No? Ahora, también quisiera volver a otro punto que tú mencionaste, que es el punto de todas las marchas que hemos tenido. Sí, Curiosamente, no me extraña que el otro sector esté criticando a las marchas. Me parece, yo diría, desde esa perspectiva hasta lógico. lógico, ¿no? Pero dentro de las circunstancias y dentro del contexto de una falta de división de poderes, ¿no? Creo que el único camino de resistencia o de los pocos caminos de resistencia que puede tener la población norteamericana es esa, ¿no? Sí, claro. Y además, claro, Expresar su descontento. Y ese descontento tiene que ser realmente expresado para no dejarse someter y es realmente. parte de un derecho que les constituye y Es es un parte de un derecho derecho, universal, es un derecho universal. es un derecho de la democracia, ¿no? Y en ese sentido ellos están atacando ese derecho, ¿no? Los que ven de una manera este, mal y quieren que inmediatamente el gobierno reprime esas marchas y que lo Ujú, saquen de ahí, porque no tienen nada que hacer, dicen, que se vayan a hacer otras cosas, ujú. pero entonces, ¿dónde está ese derecho que Ahora, te faculta, ¿no? ahora, Juan, los derechos los tenemos que proteger, Sí, porque hoy en día podemos estar aquí con mucha tranquilidad, ¿no? Pero de pronto, si no se protege lo que se tiene, se puede caer. por Y no supuesto. nos imaginamos. Hace poco conversaba yo con un colega chileno mayor que yo, y yo le dije, él por el año 61, 62, él tendría unos 20 años, ¿no? Que Chile, por ejemplo, cabe mencionar, es un ejemplo claro de la resistencia. Ujú. Es un ejemplo claro. Pero también era en ese momento, te estoy hablando de principios del 60, un ejemplo de cierta estabilidad, ¿no? Y entonces él tenía una vida muy estable, iba a la universidad, su trabajo iba a ser de profesor, prácticamente una vida que estaba encaminada, ¿no? Y yo le dije, hacia principios de los 60, ¿alguna vez te imaginaste que la Casa de la Moneda iba a ser bombardeada y que el presidente en ese momento iba a ser asesinado y que miles de chilenos, por pensar de cierta manera, iban a ser asesinados en el estadio? Y él me dijo, jamás. Ni yo ni nadie en ese momento podríamos pensar en lo que eso nos vino 10 años después. Fueron sorprendidos. Fueron sorprendidos. Entonces, a lo que voy es, obviamente no queremos que pase algo parecido, pero hay que proteger lo que se tiene, porque si no se protege, se puede perder. Acordemos que Hitler apareció en uno de los países europeos más cultos. Allí apareció Hitler. ¿Y ¿No? con qué retórica? ¿Y con qué retórica? ¿Y con qué retórica? Ahorita que estás, Ojo. sí, estás charlando y me vienen a la mente tantas cosas. Hablaste de Chile, del estadio, y no, fue inevitable no recordar a Víctor Jara. Ujú, Fue inevitable no recordarlo a Víctor Jara. definitivamente. Y hablas ahorita de Alemania y hablas de aquel Hitler que llega con su discurso y empieza a manipular esas masas. Y me viene a la cabeza nuevamente este señor que tenemos aquí. ¿Sí? Y me viene a la mente también
esa quema de libros Ujú, allá en la Alemania ujú, culta, todo aquel libro que no fuera o que no comulgara con la ideología nacionalista, socialista en aquel momento, ¿no? sí, O sea, todo lo que no fuera igual a nosotros, todo lo que fuera diferente, no sirve. ujú, Y ese fue el estandarte y la retórica que siempre mantuvo en aquellos años que desgraciadamente ocurrieron en la Alemania ujú. de aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que proteger lo que tenemos. Y yo lo que veo es, por otro lado, cierta, yo te diría que una debilidad en el liderazgo. De alguna manera, los sectores que han sido atacados, como la comunidad hispana, la comunidad gay, la, el derecho de la mujer, eh, la comunidad afroamericana, no hay un líder en estos momentos que pueda construir una alianza entre los distintos grupos que han sido atacados. Lamentablemente, no veo eso, ¿no? Y Eh, sería muy necesario, ¿eh? y Para sería poder muy necesario. empoderar todo este tipo de, de opciones que pudiéramos tener para poder resarcir o de una manera más o menos que sea combativa o dar frente a la situación que está ya aquí, ¿no? Que está aquí, definitivamente, ¿no? Porque muchas veces se actúa casi por, hay un liderazgo por decirlo en minigrupo o en grupo, pero no hay un liderazgo que pueda Que pueda realmente, homogenizar esas minorías para hacer una masa más amplia. exactamente, cada quien con su específica preocupación, pero al mismo tiempo todos con una preocupación única, singular y compartida, con diferentes aspectos, sí, ¿no? El grupo musulmán es atacado de cierta manera, el grupo hispano es atacado de otra, pero al final de cuentas la raíz del ataque es el mismo, ¿no? Hay un problema aquí que yo veo también de solidaridad en el sentido de esas minorías, ¿no? Eh, por supuesto que es necesaria esa solidaridad para hacer de estos pequeños grupos un gran grupo. Ujú, Pero ¿qué pasa entonces cuando en esos pequeños grupos de por sí se da esa división? Y hablo, por ejemplo, en el grupo de los hispanos a la cual pertenecemos nosotros, que tristemente tendremos que reconocer que existe esa división interna y que fragmenta cada vez más nuestra ya, nuestra ya debilitada sociedad hispanoparlante aquí en los Estados Unidos, ¿no? O de origen hispano, ¿no? yo creo que es la coyuntura, estamos viendo la coyuntura en que precisamente esas divisiones, a veces por egoísmos, vanidades, etcétera, deben ser puestas de lado. Sí, Estamos en una coyuntura donde el factor principal tiene que ser ese objetivo, ¿no? Y donde exactamente, tendremos que ¿no? olvidarnos absolutamente de todo lo que está acá para poder llegar allá. Exactamente. Recordemos la frase, divide y vencerás. Sí. Podemos ponerla al revés, ¿no? ¿Cómo invertirla? Tenemos que dejar de lado Y solamente enfocarnos a esa coyuntura, ¿no? exactamente. Ser parte de esa coyuntura y Hay enforzarla. que reconocer que hay una división, hay que reconocer que esas divisiones vienen muchas veces por cuestiones individuales, muchas veces por cuestiones de egos personales, sinceramente, ¿no? Y hay que ponerlas de lado porque la tarea es mucho mayor. Yo estuve viendo últimamente por televisión, por supuesto, con los acontecimientos anteriores, con la muerte de Fidel Castro, cómo ha sido la manifestación de todos aquellos, o la gran mayoría por ejemplo, nuestros hermanos cubanos del Caribe que se encuentran en Miami, con respecto al acaecimiento de la figura de Fidel, que para mí era la única oportunidad o opción que todavía existía de hacerle frente al neoliberalismo tan absurdo que absorbe Ujú, y que nos lleva y que nos consume. ujú, Y veía a la gente sin tomar ningún partido, absolutamente yo en mi posición, veía con tristeza el hecho de, de esa manifestación a favor de la muerte del tirano, decían, del dictador, y cuando de repente puede haber muchísimo desconocimiento de causa, o cuando están llevando de lado la situación global o grupal y solamente han sido eh, expresiones llevadas a cabo desde el hígado, desde alguna parte muy visceral de sus organismos, en favor de ellos mismos solamente.
porque hay que ver cómo fue el exilio cubano y bajo qué circunstancias se dio y quiénes fueron los que vinieron, como en otros lados, ¿no? No han sido como las diásporas en otros países, ¿no? Ujú, ujú. La diáspora en otros países ha sido de una manera distinta y ha sido eh, bajo situaciones que orillaron a esa diáspora, pero acá pues mucha gente no sabe bajo qué circunstancias se dio de Cuba hacia Estados Unidos, ¿no? Y Ujú, quiénes fueron realmente los que vinieron ujú. y por qué se vinieron, ¿no? Y quiénes se quedaron y quiénes siguen ahí. Entonces me parece un poco así como que contradictorio y, y tristemente muchos de ellos están a favor de el ahora presidente electo de los Estados Unidos. Y es Lamentablemente, comunidad hispana y es esa hermandad que se supone que tendremos nosotros. lamentablemente, lamentablemente. Así que hay que reconocer también que la comunidad hispana no es homogénea, ¿no? Y no es homogénea en diferentes aspectos y uno de ellos es precisamente en el aspecto ideológico, ¿no? Pero así y todo creo que hay una mayoría que se divide a veces por lo que te decía de cuestiones de egoísmos personales, Exacto. de vanidades en el liderazgo E intereses mezquinos, propiamente intereses míos. mezquinos. Y ¿Por qué no, me quitaron esto si es mío y cuando esto pudo haber sido para 1500, 2000? exactamente, ¿no? Y eso realmente creo que frena, retrasa, perjudica la posibilidad de construir una comunidad sólida, una comunidad que pueda tener una presencia mayor dentro de toda la sociedad norteamericana, ¿no? Pepe, ¿qué te parece si nos vamos por ahí a un corte así breve porque ya casi nos apremia el tiempo? Sí, Estamos extendiéndonos un poquito más, pero no hay problema. Vamos a un corte para regresar y cerramos, ¿te parece? Estamos en el perfecto. ritmo del arte y estamos hablando un poco de los acontecimientos con respecto a el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que conlleva todo esto. Muchas gracias.
Bueno, pues amigos y amigas, estamos una vez más en este su programa de Al ritmo del arte, donde damos siempre espacio a la educación, a la cultura, a las artes. Y en esta ocasión, pues estamos platicando, llevando una charla muy amena con el dramaturgo, el literato y el catedrático José Pepe Castro Urioste. Gracias por estar aquí con nosotros, No, Pepe, y seguimos gracias. con esta charla que Sí. está muy interesante. Gracias, gracias de nuevo por la invitación. Solamente un poco para concluir la charla, creo que sería también conveniente la última noticia que tuvimos anoche, Ayer, ¿verdad? Sí. ¿sí? Que fue el nombramiento. Además, fue dicho por Donald Trump como va a descubrir un secreto, ¿no? Que ha sido el nombramiento de James Mattis, ¿no? Y a mí me llamó la atención de que determinado sector de los demócratas estuvieran preocupados porque hacían referencia a la posibilidad de una militarización de los puestos civiles. Y eso me resulta preocupante, tremendamente preocupante, que podamos entrar en ese proceso. Y de nuevo, discúlpame que vuelva, tú conoces el cuento que yo leí, Hyde Park, en la cual hablo Sí. una comparación entre lo que sucedió en Uruguay y lo que podría suceder acá, pero también Uruguay era un país de una gran estabilidad en determinado momento. Yo creo que mis padres jóvenes jamás soñaron que podría suceder lo que sucedió 20 años después, en los 70. Los historiadores indican que lo que se produjo fue un golpe de Estado en cámara lenta. Es decir, que de alguna manera, como las instituciones democráticas eran sólidas, no se podía realmente imponer una dictadura Inmediata. militar inmediata como sucedía en otros países de América Latina. Entonces hubo un proceso prácticamente, ¿no? Maquinado totalmente, sí. Maquinado, ¿no? En el cual obviamente Bordaberry es uno de los eslabones de ese proceso, ¿no? Y terminamos en una sociedad que era democrática por excelencia, conocida como la Suiza de América, a una sociedad militarizada, Totalmente. totalmente, ¿no? Entonces, cuidado acá, ¿no? Que no vaya a suceder, espero que no, toquemos No, ojalá que madera, no. ¿no? Pero es bueno visionarlo también, Pero ¿no? es bueno Porque está dentro de lo mencionarlo, factible. está bueno en lo factible. Y creo que siempre hay que aprender, aunque suene como una redundancia, hay que aprender de la historia y hay que aprender de la historia de las otras sociedades para que la película no se repita. Aprender de la historia, cuando creo que de historia muy poco hay en el conocimiento de este representante ahora internacional de este país ante los ojos del mundo, porque la historia dice que en sus orígenes de esta fundación de los Estados Unidos de Norteamérica hay principios básicos y elementales como están enmarcados bajo la Carta Constitutiva y él los está pasando de lado. Cuando él es también eh, proveniente de una familia de inmigrantes también, ¿no? Ujú. Refiriéndonos al pueblo inmigrante de los Estados Unidos en su fundación. Totalmente Me de da acuerdo. tristeza todo esto a mí, pero es bueno tener esa visión a futuro de que lo que puede darse, lo que puede avecinarse, ese es el prever, ver hacia adelante, pero aprender de lo que sucedió en otras sociedades, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Aunque sean sociedades lejanas, aunque sean sociedades con otras características, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que pensar que, y esto lo dijo Mario Vargas Llosa hace poco, cualquier cosa puede pasar, Cualquiera. ¿no? Y creo que tendremos que estar preparados para, para cualquier cosa también. Y la mejor manera de estar preparados es estar organizados. Sobre todo, y todos ir por un bien común, ¿no? O sea, dejar de lado
todas las situaciones personales y de egolatría para trabajar bajo ese tronco que tú decías, ¿no? Bajo esa coyuntura que sea la de la unidad en favor del pueblo latinoamericano y todos los pueblos que estén considerados como minorías en este país, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Bueno, Pepe, pues si no tenemos otra cosa más que decir, sí, claro que sí. Tus libros que están por ahí circulando, ¿de qué manera te pueden encontrar en las redes Sí, sociales? mis libros, leímos aquí Fragmentos de Hechizo, están en Amazon, también está la novela ¿Y tú qué has hecho? En español y en inglés, también están Aún viven las manos de Santiago Berríos en Amazon, ¿no? Muchas gracias, Juanjo, por la conversación. Un verdadero placer que De igual hayamos manera. compartido esta charla tan amena en algo que nos une en común, que es el ver por esa necesidad de las minorías. Es una obligación que tenemos, Es una obligación ética que tenemos nosotros, por ¿no? supuesto. Bueno, pues amigos y amigas de su programa Ritmo del Arte, con esto hemos dado por concluida nuestra charla de hoy con el literato, con el dramaturgo, con el catedrático José Castro Pepe Urioste, gran amigo al cual le agradecemos su visita y le recordamos que estamos en www.radiovive.tv. Esto es todos los domingos en perdón, Aranaba, tienes razón, gracias producción. Se me va la www.aranaba.tv, lo repito, www.aranaba.tv. Esto es todos los domingos en este su programa de Al ritmo del arte. Un abrazo y que estén bien todos. Hasta la próxima. Pepe.